Loti Pasha, Loti María, y muy igualose Pantonance, Santa María, Guadalupe. Buen día, Tres Cali, a los alumnos que están aquí presentes y a los que nos están mirando. Pues bienvenidos, esta es la tercera clase de nuestro curso de náhuatl, de aprender náhuatl a través de los cantos sagrados. Bueno, pues en la primera clase, pues ya les informamos que entre la transmisión que subimos en vivo y ya la edición en Facebook y en el YouTube, pues había como más o menos personas que habían visto esta clase. En la segunda, pues alrededor de 500. Entonces, de hecho, pues la clase de náhuatl, es la clase presencial más concurrida. Normalmente aquí con los chavos, los niños, los adultos que vienen a clase, pues es de unas 5 personas, 3 personas, 2 personas, hay clases de 1 persona. Pero pues aquí mismo en esta clase pues es cuando se ocupan todos los lugares, entonces pues es nuestra clase más concurrida. Por otro lado también nos han llegado saludos de quienes nos están viendo, quienes siguen la clase vía internet a distancia, y nos han escrito de Nueva York, de Canadá, de Los Cabos, de Jalapa, de la Ciudad de México, de Huejotzingo, de Acatzingo, y así de varios lugares. Y bueno, como sabrán, pues no hubo inscripción para esto, ¿no? Pero pues sí nos han escrito para saludarnos, felicitarnos y agradecernos, y pues decirnos quiénes son los que nos están viendo, cómo se llaman, de dónde son. Entonces pues continúenlo haciendo porque pues nos gusta, ¿no? Nos emociona saber quiénes son quienes están siguiendo esta clase a distancia. Entonces bueno, ya para empezar bien esta clase, empezaremos diciendo que hace 2 semanas, en la primera clase, afirmamos 2 cosas acerca de los cantos sagrados, de los teocuicas. Entonces, una es que estos cantos se enseñaban en los calmecac, en los centros de educación superior del mundo náhuatl antiguo, antes de la conquista, cuando todas las instituciones estaban en su florecimiento, en su apogeo, ¿no? Antes de la conquista española. Entonces estos se transmitían ahí, en los calmecac, en los centros de educación superior. Y otra cosa que afirmamos es que estos cantos se escribían y se leían en los amochtli, o sea, en los códices, en los libros antiguos, y sobre todo que estaban escritos en un sistema de escritura por completo diferente a este que conocemos del alfabeto latino. Estaban escritos en esto que ha dado por llamarse las palabras pintadas, un sistema de escritura pues bien diferente, ¿no? También dijimos que quienes fueron los últimos testigos de ese mundo, que lo vieron y escribieron un tanto sobre eso, pues fueron los frailes evangelizadores que llegaron. Ellos fueron los que lo vieron en vivo y un segundo después procedieron a destruirlo por completo. Entonces ellos mismos nos narran, nos dicen cómo fue todo ese mundo. Entonces bueno, también hemos dicho en estas clases que para nosotros, que somos los nahuas del presente, no hay tal cosa como los frailes humanistas, que es como muchos los han descrito, ¿no? Porque bueno, hemos dicho que si estos frailes fueran realmente humanistas, pues nos hubieran la cultura y hubiese habido un diálogo cultural de igual a igual. No fue así. Ellos siempre supusieron que su cultura era superior y la nuestra cosa del demonio, y procedieron a destruirlo. Entonces ya vimos esto. Entonces esto de los frailes, no sé si a ustedes les suena este personaje, ¿no? El Leonardo Boff, que es el asesor del Papa Francisco. Entonces hace un par de años, algunos años, yo tuve un encuentro con él en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y él fue franciscano precisamente, este Leonardo Boff. Y entonces así, pues frente a frente, pues yo le planteaba todo esto, ¿no? Lo que nosotros queremos es que nos escuchen y que nos respeten, ¿no? Como pueblos indígenas que somos. Bueno, entonces antes de la pandemia del coronavirus, pues venía mucha gente aquí a visitarnos de otros lugares, de otros pueblos, sobre todo estudiantes. Y entre todos ellos llegó aquí un estudiante que pues hizo una especie de pregunta. Él preguntaba y nos preguntaba, o me preguntaba, ¿cómo serían estos cantos, los cantos sagrados? Bueno, él se refería en particular al Huicapeucayo, ¿cómo se verían escritos en un códice, en el sistema de escritura?
Entonces esa pregunta a mí me parece, o ese planteamiento me parece fascinante, ¿no? O sea, en serio, ¿cómo se vería un canto sagrado? No con estas letras, sino en el códice, ¿no? Así como lo leía el tlacuilo, el plamatín. Pues no es algo que tal vez nunca sabremos, ¿no? Pero lo que sí estamos seguros es que estos cantos estaban escritos originalmente así, en otra escritura, que pues hoy desconocemos. Y bueno, pues hoy no nos queda más que estudiarla con estas letras, ¿no? Con el alfabeto latino. Y pues bueno, ese es un planteamiento que hacía el estudiante. Luego también en la clase, bueno, las clases pasadas, recuerdan que hablamos de un códice de esta región que se conoce como la historia tolteca chichimeca, que también tiene otro nombre, que son los anales de Cuautinchan. Y pues también ya sabemos que Cuautinchan es un pueblo que está aquí cerquita, ¿no? Entonces ese códice habla de la historia de la región y bueno, ya lo mencionamos, ¿no? Lo que nos dice este códice de esta región, el tolteca chichimeca, es que en tiempos remotos, y tomen en cuenta que estoy hablando desde mucho antes de los mexicas fundan su ciudad en 1325, pero pues la cultura náhuatl es más vieja que eso todavía, ¿no? Los mexicas fueron solo uno de los pueblos náhuatl que han estado aquí, en lo que hoy llamamos México, en esta región, en el altiplano central, pero es lo que nos dice este códice. Y también lo que nos afirma es que pasaron de la escritura, o sea, de la escritura original, de la escritura náhuatl del tlacuiloli, que fueron transvasados al alfabeto latino, estos cantos, y pues que sí estaban escritos originalmente en el tlacuiloli. Eso hicieron escribanos indígenas ya por su cuenta, ya no fueron los frailes, sino los propios indígenas que ya habían aprendido a escribir en estas letras, pues lo hicieron a mediados del siglo XVI. Entonces, como les decía, pues este documento es valiosísimo para nosotros que somos de aquí, porque pues narra la historia de los pueblos de aquí. Y por otro lado también es muy valioso en cuanto a lo que estamos pretendiendo, estudiar la lengua náhuatl a través de los cantos sagrados, porque también dijimos que en ese códice hay cantos de sagrados, algunos, pues que transcribieron ahí, y quienes lo transcribieron nos aseguran que estos cantos son antiquísimos, ¿no? Bueno, entonces para la clase de hoy se me ocurrió poner este extractito de uno de esos cantos. Entonces, pues así, no sé, para que se entienda así su magnitud, este es un canto de hace muchos, muchos siglos. Cuando lo escriben los escribanos de Cuautinchan, este canto ya era viejo. Entonces ellos ahí dicen que ellos lo sacaron esto de un códice de palabras pintadas, lo pasaron a este alfabeto y ahí está, ¿no? Entonces, bueno, este canto no vamos a ver hoy tanto su significado. El náhuatl en el que está escrito también es difícil de entender porque es náhuatl más antiguo todavía. Entonces pues ya hemos planteado que las lenguas van evolucionando, los sonidos, pues todo eso, ¿no? Pero entonces este canto, pues es un canto sagrado. Aquí la palabra que sí me gustaría destacar es esta, ¿no? El canto es una alabanza a Ometeotl. Y entonces Ometeotl, pues también ya dijimos que es esa dualidad sagrada que pensaban los antiguos mexicanos. Entonces acuerdan también que en otra de las clases dijimos que para los nahuas el mundo tenía 3 planos cósmicos. Estaba el Topan, arriba de nosotros, el Tlalticpac, que es todo esto, la superficie terrestre, así le llamamos el Tlalticpac, y debajo está el Mictlán. Y entonces hasta arriba en el 13º cielo, quien vive, quien mora ahí, pues es precisamente la dualidad sagrada, el Ometeotl, que a diferencia de, pues no sé, del dios del judeocristianismo que es masculino, macho mejor dicho, pues en el pensamiento náhuatl existe siempre la dualidad, ¿no? Lo masculino y lo femenino. Cada fuerza de la naturaleza tiene estas dos advocaciones. Nada más doy un ejemplo para que se entienda, ¿no? En el caso del agua, el agua en el pensamiento náhuatl es un elemento sagrado, pero tiene sus dos aspectos, el masculino y el femenino. Cuando hablamos del aspecto masculino hablamos de Tlaloc, que es el agua que cae del cielo de manera vertical. Ese representa el aspecto masculino y así se representa, ¿no? El Tlaloc es una divinidad masculina. Pero cuando hablamos del agua horizontal, o sea, la que está en los ríos, la que está en los lagos y en los mares,
entonces se habla del aspecto femenino del agua, y entonces en ese aspecto es la Chalchutlico. Entonces así pasa que en náhuatl todas las fuerzas de la naturaleza tienen esos dos aspectos, ¿no? Acuérdense que también hablamos del Mictlán, y dijimos que después de recorrer esas 9 inframundos, cuando alguien muere, finalmente llega a la última morada, a la novena. ¿Y quién está ahí? Pues la dualidad. Entonces está el Mictlantecutli, que es la masculina, con su comparte, la femenina, la Mictlancíhuatl o Mictecacíhuatl, como también se dice. Entonces, pues así es en el pensamiento náhuatl, ¿no? Eso es bien diferente, pues, al pensamiento judío-cristiano, ¿sale? En donde todo es cosa de hombres, ¿no? Dios es hombre, todo es cosa de machos, ¿no? Pero en este pensamiento el hombre y la mujer estamos de igual a igual, somos comparte uno de otro. Bueno, entonces ya en una próxima clase hablaremos con detalle del significado de este canto, pero les digo, tomen en cuenta eso, que es un canto antiquísimo, ¿no? De antes de los mexicas todavía, ¿sabe? Bueno, pues así pasa con este viejo canto. Entonces miren, para entonarlo, lo que nosotros hemos hecho es poner las sílabas donde se acentúan, que aquí ya las marqué con un circulito, ¿no? Entonces cuando damos el golpe, me refiero a la música, ¿no? Para llevar el ritmo, aquí es donde va cayendo la sílaba acentuada, ¿sale? Bueno, entonces lo voy a intentar con este. La verdad es que no lo hemos practicado o estudiado así mucho como el Cuicapeucayo, ¿no? Es un trabajo que pues vamos a hacer. Está chido, va a estar bueno, ¿no? Que un canto, y por eso les digo su importancia, porque este canto es de esta región, y el Cuicapeucayo y todos esos cantos que hemos visto son de la región allá de la Ciudad de México, alrededor, ¿no? Del lago, bueno, sí, de la región de los lagos. Entonces este canto es de aquí, de esta región, es un canto sagrado y es un canto viejo, muy muy viejo, ¿va? Bueno, pues entonces si seguimos esta idea de dar el golpe ahí, nos sonaría algo así como, a ver, intento yo primero y luego ya lo hacemos todos juntos, ¿no? Bueno, si ya lo transcribieron lo van leyendo, si no lo van leyendo aquí. Bueno, entonces sería algo así como... Teu, canteu, cantitla. A ver otra vez. Teu, canteu, cantitla, cainahuatilo, canote, cuica, yoteca, tlanesti. Bueno, ahí me falla un poco. No vamos a practicar Ya, huilla. Montlacawanishi, Montlacawani, Montlacawani, Witi, Witi, Ai, Ot, Imperio, Koyani. Entonces, más bien aquí la idea es que si lo leemos nada más así, pues, como les digo, suena frío, ¿no? Pero cuando ya le vamos dando esta entonación, sí ya va sonando un poco mejor. A ver, lo voy a intentar otra vez. Teu, canteu, canti, tlahui, cainahuatilo, canote, kihuaca, yoteca, tlanesti, acá, huilla, Montlacawani, Xihuiti, Xihuiti, Ay, Ometeo, Impeyo, Coyani. Bueno, habríamos de practicarlo todavía más, ¿no? Pero, pues a ver, lo vamos a intentar, ¿no? A ver cómo nos sale. Entonces, bueno, lo intentamos todos. Teu, canteu, canti, tlahui, cainahuatilo, canote, huaca, yotetlatlanesti, allá, huilla. Ahí hacemos una pausa. Ya, huilla. Seguimos. Montlacawani, Montlacawani, Xihuiti, Xihuiti, Ayome.
teo, teyo, coya, ni. Es diferente, ¿no? Bueno, entonces pues si no lo han anotado, anótenlo. Y como que queda de tarea, ¿no? Leerlo, les digo, no vamos a ver su significado hoy, pero sí hay que practicarlo más. Bueno, yo lo estuve practicando y creo que sí ya se oía bien, pero pues por los nervios de estar aquí en vivo y todo eso, pues a lo mejor no sale muy bien. A ver, lo intentamos otra vez. A ver cómo nos sale ahora. Teucan, teucan, titlahui, cainahuatl, canote, tihuacá. Pero decía, entonces me equivoqué. Es que suena mejor si lo ponemos aquí, ¿no? El golpe. Por las sílabas y todo eso, ¿no? Creo que suena mejor decir, no tequihuacá, yo te. A ver, no tequihuacá, yo te tlatlanexti, allá, huilla. Una pausita ahí. Perdón. Montlacahuani, chihuiti, chihuiti, ayo, meteo, piteyo, coyani. ¿Sí? Bueno, entonces anótenlo y se nos va a quedar de tarea practicarlo. Anótenle también los golpes si quieren, para que ya ustedes con algo, puede ser con las palmas, o si tienen algo, pandero o panhuevo, claves o lo que tengan, ¿no? Y ya va saliendo mejor. A ver, lo voy a intentar con las palmas. Teucan, teucan, titlahui, cainahuatl, canote, notequihuacá, yotezcatlanexti, allá, huilla, montlacahuani, chihuiti, chihuiti, ayo, meteo, tiuteyo, coyani. Entonces tomen en cuenta que estos están escritos así tal cual, ¿eh? O sea, el códice no nos dice cómo se canta, eso no sabemos, ¿no? En realidad creo que, bueno, sí es la verdad, no sabemos cómo se cantan. Pero lo que hacemos es, pues nada, nos lo hacemos con respeto, con el corazón, yo creo algo bonito puede y debe salir. ¿Sí? Bueno, entonces terminen de copiarlo. Bueno, ¿listos? Oh, falta todavía. No, cópienlo. Bueno, entonces en lo que acaban de copiar nomás repetimos esto, ¿no? Que es un canto de aquí, de la región, de esto, de Pontinchan, allá por Tecali, que es un canto viejísimo, cuando lo escriben a mediados del siglo XVI, ya es viejo este canto, y que está escrito así en alfabeto latino, ¿sale? Pero que alguna vez, y eso lo dice el códice mismo, lo pasaron del códice, del sistema de escritura tlacuiloli, a este sistema del alfabeto latino. Entonces es un canto pues importante, ¿eh? Y ya lo iremos entonando mejor, con más instrumentos y completo, ¿no? Apenas es una partecita, ¿sale? Bueno, entonces para continuar, pues bueno, entonces ya dijimos que originalmente estaba escrito en ese sistema antiguo. Entonces nada más para retomar un poco la idea de los sistemas de escritura, pues pensé en compartirles estos, ¿no? Que ya habíamos mencionado, pero que me encontré estas aquí, que usé alguna vez para una clase. Entonces, bueno, los podemos usar. Bueno, miren, pues es el sistema de escritura coreano, ¿sale? Ya lo habíamos visto. Hasta donde entiendo, bueno, yo alguna vez tomé un curso de coreano allá en Toronto, para un viaje que iba a hacer, y hasta donde recuerdo esto se lee así. Entonces este es un sistema fonético también. Cada una de estas representa un sonido, pero no leemos como leemos de aquí para allá, ¿no?
Este lo leemos de acá para acá. Entonces, bueno, es un ejemplo nada más, ¿no?, del sistema coreano. Este, pues es el chino. Y pues ya dijimos que este no es fonético. Este, cuando alguien de China ve esto, pues capta el significado de golpe, ¿no?, la imagen. Pero esto es una palabra también en el idioma chino, en el sistema de escritura chino. Bueno, entonces este es el chino. Este es el hindi. Pues ya ven que en la India se hablan muchos idiomas, tienen su propio sistema de escritura, pero este, hasta donde sé, también se lee de acá para acá. Y lo que yo he visto en este sistema de escritura es que siempre ponen la línea y todos son rayitas, ¿no?, así, líneas. Y entonces empiezan a formar las letras a partir de ellas, ¿no? Y pues también se lee, ¿no? Es otro sistema de escritura. Del otro lado del mundo, ¿no?, de la India, de Oriente, de Asia. Bueno, este es el griego. Entonces acuérdense ustedes que este alfabeto, el alfabeto latino, ellos no lo inventaron, ¿no? Más bien adaptaron el alfabeto griego y ya ellos hicieron su alfabeto latino. De hecho, cuando estamos refiriendo a este, porque la primera letra del alfabeto griego es alfa, la segunda beta, alfa, beta, teta, y así se sigue, ¿no?, ipsilon, sigma, y la última es la omega. Entonces es otro alfabeto, pero los romanos se adaptaron el suyo a través de este. Entonces por eso le decimos el alfabeto, por las dos primeras letras de este alfabeto griego, pero también le decimos abecedario, por el A, B, C, D, que ya son las letras del alfabeto latino. Bueno, pero entonces este es el griego. Pues miren, hay letras que se parecen a las que usamos, ¿no? Por ejemplo esta, pero pues esta nosotros no la usamos, esta, son otras letras, ¿no? Bueno, este es el árabe, que también ya vimos que se lee de aquí para acá, y este pues también es fonético. Cada uno de estos va representando sonidos, y pues como este, ¿no?, se van juntando y se va diciendo, pero este pues la diferencia es que se lee de acá para acá, y hay muchas curvas y se van entrelazando uno tras otro. A eso vamos, un momentito. Y este es interesante porque este ya es el alfabeto latino, pero pues ya es en otra lengua, el italiano. Entonces ustedes, bueno, nosotros que aprendemos a leer y escribir en castellano, pues lo podemos leer sin problema, ¿no? Pues dice Benvenuto. Y bueno, me faltó este un poquito antes, que es el ruso, el que usan en Rusia, que también tiene sus propias letras, ¿no? Bueno, Edith preguntaba que qué significa. Pues todos estos son la misma palabra, todos significan bienvenidos, ¿sí?, pero en diferentes sistemas de escritura, ¿sale? Bueno, entonces eso es para que quede bien claro esto del sistema de escritura. También habíamos dicho esa vez del sistema de escritura náhuatl. Entonces aquí tengo un ejemplo, ¿sale? Es interesante porque los dos son el mismo sistema de escritura. Este es el sistema de escritura náhuatl. Pero este es de esta región, de la Mixteca poblana. Esto lo hemos aprendido del Códice Borgia, que ya hemos dicho que el original está en el Vaticano, lo tienen allá guardado, ¿no? Pero pues el códice fue pintado en algún lugar aquí en la Mixteca poblana. Entonces esta es una palabra, sistema de escritura náhuatl, y esta es la misma palabra, pero en un estilo diferente. Este es de allá de la región del lago, o sea, por la Ciudad de México, todo eso, ¿no? Es de otro códice que salió por allá. Entonces, bueno, esta es la misma palabra, ¿no? Aquí lo que me interesa que vean bien es el que ya lo habíamos visto en mi camisa, ¿no? ¿Se acuerdan? Es esto, que significa cerro, ¿sale? Entonces, cerro, ¿cómo les diré? ¿Se acuerdan que ahorita les enseñé el chino, no? Entonces, cuando un chino ve esa palabra, pues entonces la lee, viene a su cabeza palabra y la dice, ¿no? No somos bienvenidos en chino, nada más enseñar escritura. Entonces en los antiguos Caleca, las escuelas náhuatl antiguas, aquí en la Mixteca poblana, cuando un alumno veía esto, pues obviamente, o sea, cuando la veía la imagen y a su cabeza se venía la palabra tepe, y entonces ya la decía, ¿no? Pues ahí dice tepe, ¿no? Entonces es un sistema de escritura diferente, y bien diferente al chino, porque vieron el chino, pues se ven hartas rayitas y eso, ¿no? Y se dan cuenta que este tiene colores, ¿no? Entonces, el sistema de escritura náhuatl sin colores, como que no está completo. Los colores son importantísimos en este sistema de escritura. Y bueno, ya aquí lo que tiene en medio ya es como un extra, ¿no? O sea, nada más esto,
significa cerro, pero este aquí ya tiene una espina negra, ¿no? Aquí también. Y bueno, pues no es la intención hablar de la palabra en sí, pero decimos que aquí dice la misma palabra, Huitztliltepec. Lo que dice aquí es que es un cerro que tiene espinas que son negras, ¿no? Entonces ahí se van juntando las raíces de las palabras y el resultado es Huitztliltepec. Entonces ya así como están ahorita, cuando un alumno los veía, pues veía esta imagen y entonces a su cabeza venía la palabra Huitztliltepec. También dimos otro ejemplo, ¿no? Si quito esta espina y pongo la cabecita de una serpiente, ya diría Coatepec. Si pusiera un conejo sería Tochtepec. Y así me puedo seguir componiendo palabras, ¿no? Son diferentes en su forma, pero en colores sí se representan lo mismo, ¿no? El rojo, sí, es la misma palabra. Pues yo pienso que es un tanto como el alfabeto latino, ¿no? Los italianos usan ciertas reglas para hablarlo, para escribirlo. Es el mismo alfabeto, pero los franceses, que también usan ese sistema, pues usan las reglas de otra forma. El inglés, pues ni se diga, en un caso especial. El alemán y así todos los idiomas de Europa Occidental con el alfabeto latino. Bueno, entonces ahí está eso de las palabras pintadas. Entonces bueno, se me ocurrió que nosotros para hoy lo que podemos aprender son 20 palabras hoy en náhuatl, no solamente escritas como las escribo con el alfabeto latino, pero sí escritas en el tlacuiloli, o sea en el sistema de escritura náhuatl, ¿no? Bueno, no, pues una vez las pongo. Vamos a hacer aquí algo. Si me ayudan, Antonella, por favor. Nada más para colocarlas acá. Bueno, entonces esta palabra, o sea, más bien, a ver acá, ahí, ahorita me ayudan. Entonces, esta no es un dibujo. Pueden verlo y decir, se ve bonito, se ve colorido, como quieran, pero no es un dibujo, es una palabra. Entonces, cuando un estudiante en el Calmecac veía esto, en su cabeza decía la palabra Tecpat, ¿sí? Es una palabra, Tecpat. A ver, ¿la repetimos todos? Tecpat. Tecpat, ¿sale? Si las escribo, bueno, sí, en lo que las pones, es el día aquí, ¿no? Nomás haces el círculo, que vayan en círculo. No, ahí no las puse, o es que no están en orden porque apenas las usamos, pero se las escribo para que las vayan escribiendo también. Esta es otra palabra, significa, bueno, más bien se lee Kiawi. Entonces cuando alguien la veía lo que decía era Kiawi. ¿Repetimos? Kiawi. Y las vamos anotando. Kiawi. ¿Sale? No, pues como van en orden, Tecpat, Kiawi. Es que las recogimos así, ¿sale? Aquí tendría que ir. Bueno, esta es otra palabra, es Xochitl. ¿Repetimos? Xochitl. Tenemos otra, Ejecat. Sale. Esta la vamos a poner, es que ahí falta una. Acá, ahorita lo acomodamos bien. Esta es precisamente esta palabra. Aquí está escrita en alfabeto latino. Ya dijimos que la doble L se lee como dos L's. Cali. ¿Sí? Pero bueno, aquí está en escritura latina. Y aquí está en escritura náhuatl. Cali. ¿Repetimos? Cali. Entonces, este tiene que quedar así. Y ahorita aquí metemos lo que falta. Bueno, esta ya está escrita aquí. La que sigue es Cuetzpalin, otra palabra. ¿Sale? ¿La repetimos? Cuetzpalin. Téngale. Más para allá. Cuetzpalin. Otra palabra. Olin. Olin. ¿Y Cuetzpalin no lleva doble L? Sí, pero nomás les explico una. Está rápido.
Coscacuautli. Coscacuautli. Antes. Coscacuautli. Mira esta otra palabra. Malinali. Malinali. Ponla allá y ahorita la acomodamos. Malinali. Osomatli. Osomatli. Bueno, esta que sigue es Itzcuintli. Itzcuintli. Pégale. Ahorita lo vamos a terminar de acomodar bien. Ah, pero me faltaron, ¿no? Malinali ya la puse. Me faltó otra después de Malinali, creo que sí, ¿no? Osomatli. Y luego la que acabas de poner es Itzcuintli. Bueno, esta. Atl. Atli. Esa ponla por acá, para su lugar. Otra palabra, Coat. Coat. Esa sí la fijo. Miquistli. ¿Se acuerdan que cuando vimos el Micnocuicat, el poema, usábamos la palabra Miki, que es morir, el verbo? Pero este es el sustantivo, es muerte. Entonces este es muerte, Miquistli. ¿Por lo que no? Masa. Masa. Lo escribo mientras. Tochtli. Tochtli. Y pues es bien claro lo que significa, ¿no? Se ve luego la cabecita del conejo. Tochtli. El Tochtli más bien, de una vez pongo aquí en su lugar, ¿no? Tochtli. Acat. Acat. Entonces la palabra Catzingo en el grifo que tiene la ciudad de Catzingo, pues desde allá también nos están viendo, pues lleva esta palabra, ¿no? El Acat, ¿sí? Y ya se compone con el Tzin y el Ko. Bueno, esta tiene que ir acá, el Acat. Esta, Ocelo. Ocelo. Entonces acá iba yo con Acat, Ocelo, ¿verdad? Y la última que es, bueno, que tengo aquí, es Huautli. Oye, sí, pero no sé dónde quedó. Ah, está allá abajo. Pon esa, ahorita la veo. Entonces esta es la que nos faltaba. Zipatli. Esa la voy a poner hasta aquí arriba. Pues no están en orden, porque les digo que apenas las usamos y las recogimos. Y no quedaron en orden, pero a ver, ahorita rapidito las vamos a poner. Zipatli, Ejeca, Cali, Cuetzpali, Coat, Cali, Cuetzpali, Coat, Iquistli, Masa, Tochtli, Atl, Itzcuintli, Osomatli, Malinali, Acat, viene el Ocelo, Cuautli, Coscacuautli, Oli, Tecpat. Ya estuvo. Sale, nada más dale ahí que quede bien como un círculo para que nos quepan. Bueno, pues entonces estas son las 20 palabras que tenemos aquí ahora.
Y lo bonito es que están escritas pues en el Tlacuiloli, en el sistema de escritura náhuatl. Entonces cuando ustedes ven un códice, pues como les digo, también vimos una palabra muy importante que es el amushotoca, ¿no? El seguir el camino del códice. Entonces el códice, como todo sistema de escritura, pues tiene sus reglas, ¿no? Su camino. Y bueno, esta es partecita del códice Borgia. Entonces así se ve más o menos un códice. Y bueno, aquí aparecen todos estos días que tenemos aquí, ¿sale? Bueno, gracias. Bueno, entonces, ¿qué de importante tienen estas 20 palabras? Pues que con estas 20 palabras son precisamente los nombres de los días. Entonces, pues hace poco tiempo alguien nos escribió a Yamasehualquintos y nos preguntaba cómo se dicen los días de la semana en náhuatl. Y pues para mí fue así una pregunta bien difícil, ¿no? Porque dije, a ver, ¿qué quiere esta persona? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Pero pues estas palabras son de otro contexto cultural, ¿sale? En la cultura europea, pues lunes hace referencia al día de la luna, el martes al día del planeta Marte, ese astro que se ve ahí rojito luego en las noches, ¿no? Y así, ¿no? Miércoles, pues Mercurio, jueves, Júpiter, y viernes, Venus, ¿no? Y el domingo, pues es el día del Señor. ¿Se acuerdan que vimos esto del Anno Domini, Dominicus, el Señor? Entonces, bueno, son palabras, 7 días, pero no sé si me explico, pero es otra idea por completo, ¿no? Cómo se forman aquí los días de la semana, que son 7, en referencia a los astros, y pues toda la carga de pensamiento que lleva eso, ¿no? Entonces yo lo que le respondí a esta persona es que no se pueden traducir. Podríamos intentar, ¿no? Traducir, por ejemplo, lunes, para decir como día de la luna, en náhuatl, podríamos decirlo, ¿no? Si luna se dice mestli y día pensamos que se dice tonal, o ilhuit, dependiendo, pues entonces podríamos decir mestli ilhuit o mestli tonal. Pero eso, ¿qué sentido tiene en esta cultura? Pues ninguno, ¿no? Porque aquí se cuentan los días de otra forma, de esta, ¿no? Entonces, bueno, en el pensamiento náhuatl hay un conjunto de 20 días, que son estos, y con estos es como se va a hacer la cuenta de todos los días. En realidad lo que se va a hacer es multiplicar esto por el número 13. Estos 20 símbolos, 20 palabras pintadas, los multiplicamos por el 13. Y entonces si multiplico 20 por 13, como resultado tengo 260. Y ese es el ciclo de 260 días. Las combinaciones de número y día. Entonces va a haber un día 1 Zipactli, 2 Zipactli, 3 Zipactli, 4 Zipactli, 13 Zipactli. Pero ahí, ¿no? Como que todos entrelazados. Entonces en total va a haber 260 nombres diferentes. Bueno, pues así es como se cuentan los días en náhuatl. Empieza un ciclo de 260, termina, y vuelve a empezar otro, y vuelve a empezar otro, y vuelve a empezar otro. Y así es como decimos que hoy estamos en un día 3 Cali. Entonces, el 3 Cali está aquí, ¿no? Entonces, un día después va a ser este, el 4. ¿Qué dijimos que era esto? Bueno, si lo ven. Huetzpalin. Y pasado mañana será un día 5 Coa, 6 Miquistli, y así se va a ir pasando, ¿no? Se llega al 13, en este caso llegaríamos al día 13 Aca, y como la combinación nada más es con el número 13, después del 13 Aca seguiría el 1 Ocelo, y vuelve a empezar 1, 2, 3, 4, 5, 6, así, hasta el 13, y otra vez 1, 2, 3, 4, hasta el 13, 1, así 20 veces, porque es 20 por 13, ¿sí? Bueno, pues así es como se cuentan los días en náhuatl. Entonces se dan cuenta de que es otra manera de pensar el tiempo mismo, ¿no? La naturaleza, todo. Bueno, entonces este conjunto de los 20 días no es cualquier cosa, ¿no? Aquí hemos dicho que todo el pensamiento náhuatl está estructurado en estos 20 días. Es un ciclo, empieza aquí, este es el día 1, el Zipactli. Les digo, aquí no se los puse en orden porque estaban en desorden, ¿no? Pero ahorita los vamos a decir todos en orden. Entonces el día 1 es Zipactli y el día 20 es Xochitl, ¿sí? Van en ese orden, ahorita los digo en orden. Entonces no es así, digamos, un orden, o como les diré, no es un conjunto arbitrario, sino que hay un orden en esto, porque estos 20 días es resultado, considero,
de siglos de observar la naturaleza, porque aquí hay elementos, si se dan cuenta, hay animales, hay fenómenos naturales como la lluvia, hay objetos como Cali, como casa, pero todo eso dentro del pensamiento náhuatl tiene un significado. Entonces esto es como una historia, ¿no? Como un ciclo de la vida, del universo, del ser humano. Pero eso pues no lo vamos a ver en una clase, ¿no? O sea, ahorita nada más lo que queremos es aprender esas 20 palabras. Ya luego, si da tiempo, pues vamos a ver más de todo esto. Y bueno, aquí esta cuenta, cuando ya multiplico el 20 por el 13, ya dijimos que nos da los 260 días. Y eso es lo que en náhuatl conocemos como el tonalpohualli, que es la cuenta de los tonales. Cada uno de estos se dice en náhuatl que es un tonal, un tonal. Entonces un tonalpohualli es la cuenta de esto, ¿sale? La cuenta de los días, los 260 días. Entonces bueno, hay otra palabra para esto. ¿Qué hora son? 13 para las 10. Vale, todo bien. Bueno, pero aquí hay un pequeño problema. Les digo cuál es. Que no hay una cuenta sino varias cuentas. O sea que hay, no sé, como que diferentes escuelas de pensamiento en el mundo náhuatl, y unos llevan una cuenta, otros llevan otra cuenta, otros llevan otra cuenta. Entonces dependiendo de la cuenta que lleven, unos dicen que pues hoy es 3 Cali, pero hay otros que dicen que no, que es otro día, y hay otros que dicen que no, que es otro día, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, a mí me han preguntado, hubo un investigador, Alfonso Caso, que estudia todo esto y dice, no, pero es que hay que llevar la cuenta de Alfonso Caso. Y otros dicen, no, pero es que hay que llevar tal cuenta, ¿no? Entonces nosotros aquí en lo particular, pues no sabíamos qué cuenta llevar, porque además aquí hay un problema, los 10 días de la Reforma Gregoriana. Entonces no sé si recuerdan, pero en 1582 hubo una reforma. El calendario de los europeos, el calendario cristiano, ya estaba desfasado por 10 días. Entonces el equinoccio de primavera ya no caía el 21 de marzo, caía el 11 de marzo. Entonces con el paso del tiempo, ese calendario había acumulado un error de 10 días. Y bueno, eso es porque la Tierra alrededor del Sol no tarda 365 días y un cuarto exacto. Es una fracción, pero más pequeñita que el cuarto. Entonces con el paso en unos años, pues ni se nota, ¿no? Es un cachito así de tiempo. Pero con el paso de los siglos, esos segundos se hacen minutos, y esos minutos se hacen horas, y esas horas se hacen días. Entonces con el paso del tiempo el calendario cristiano ya tenía un error de 10 días. Por eso fue que el Papa, Gregorio, por eso le decimos gregoriano, Gregorio el Grande, manda hacer la reforma. Entonces en ese año, en 1582, lo que hacen es que de un día para otro meten de golpe los 10 días. Entonces piensen ustedes que hoy es 4 de octubre. En lugar de que mañana sea 5 de octubre, cae 15 de octubre. Y así metieron de golpe los 10 días. Tomen en cuenta también que para 1582 ya el cristianismo en Europa se había fracturado. Ya estaban los protestantes, como que otra ramificación del catolicismo. Acuérdense, Martín Lutero, la Reforma Protestante, todo eso. Entonces el punto es que hubo países protestantes que no obedecieron esto, ¿no? No que diga no esto, sino me refiero a la Reforma Gregoriana. Entonces actualmente hoy en la Iglesia Ortodoxa griega, que tiene una influencia bien grande en Rusia, ellos hacen las celebraciones cristianas, pero con el calendario viejo, el juliano. Entonces no sé si ustedes han visto, pero los rusos, porque son ortodoxos de otra iglesia, ellos no celebran la Navidad ese día, sino 10 días después, ¿no? Igual ¿cómo se llama el día cuando le traen juguetes a los niños? Reyes. Ajá, los reyes también lo celebran después, porque ellos siguieron manteniendo las fiestas religiosas con el calendario juliano, que es el que estaba antes de la Reforma Gregoriana. Entonces, bueno, cuando nos dicen de esta cuenta, hay unos que toman en cuenta los 10 días de esa reforma, otros no, y bueno, así pasa, ¿no? Entonces nosotros aquí no sabíamos qué cuenta llevar, y como no sabíamos, pues mejor no llevábamos ni una. O sea, conocíamos esto, pero pues decíamos, a ver qué pasa, ¿no? Mejor esperamos. Hasta que resulta que conocimos a un señor maya de Guatemala, ¿sale? Entonces esta división política, pues la han hecho pues la política misma, ¿no? Pero piensen ustedes que los mayas de Guatemala no guardan diferencia con los mayas de México. O sea, son la misma cultura, nada más que los dividió la frontera esta de países. Bueno, pero entonces conocimos ahí en Tlatelolco, hace 2018 me parece,
a un señor maya que venía de Guatemala, vino aquí a conocerlo, invitaron. Y entonces, sorprendentemente, este señor le dicen que es un tats, o sea, como un sacerdote de la religión maya, porque allá en las regiones mayas, no en la ciudad, pero en los pueblos mayas, hay gente que sigue, digamos, sigue practicando el pensamiento maya antiguo, ¿sí? Bueno, para no hacerse las largas, este tats, este señor, lleva la cuenta, esta cuenta. En maya se le conoce como el tzolkin, nosotros en náhuatl le decimos el tonalpohualli, pero pues básicamente es la misma cuenta, ¿no? Porque los dos son 20 días multiplicados por 13, 260 días. Entonces, bueno, este señor, el tats, lleva la cuenta esta, y lo que a mí más me sorprendió es que él dice que él no la aprendió ni de una universidad, ni de un investigador, ni de un intelectual, ni de un maestro, ni de ningún libro. Dice que a él se le enseñó su papá, y a su papá se le enseñó su abuelo, y así, ¿no? Entonces, para ellos esto no es motivo de estudio, o sea, como ir a la universidad y estudiar esto. Para ellos son gente como nosotros, ¿no? Común y corriente, campesinos. Pero ellos en su casa y todo eso siguen llevando esta cuenta. Entonces, esa vez que estábamos ahí, luego estaba amaneciendo, era un 2 de octubre, fuimos a una ceremonia de velación por los caídos en Tlatelolco, en el 68, y ya estaba amaneciendo, y entonces yo le pregunté a este señor tats, le digo, oiga, ¿qué día es hoy? Y él así, sin pensarlo, dice, hoy es un día tal. Y entonces yo dije, sale, a partir de ese día vamos a llevar esta cuenta. Entonces no estoy diciendo que nosotros tenemos la razón, para nada, ¿no? Respetamos a los que llevan otra cuenta. Pero nosotros, haciendo caso a este tats, a este sacerdote maya, que para él es algo vivo todo esto, pues decidimos llevar esta cuenta, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor quien nos ve dice, no, pero está mal porque la cuenta de este, lo respetamos. Pero nosotros decidimos llevar esto porque para ellos, los mayas de Guatemala, esta familia, este señor, este pueblo, ellos llevan esta cuenta, y según esa cuenta hoy estamos en un día 3 Cali. Entonces, siguiendo esa cuenta, les digo, si la cuenta de los 260 días empieza en el Zipactli, tienen que pasar los 260 días para regresar a un día 1 Zipactli, y eso pasó el viernes pasado. Entonces, el viernes pasado fue un día 1 Zipactli, de acuerdo a la cuenta que nos enseñó este tats, y entonces ayer, que fue sábado, ¿no? Fue un día 2 Tepeca, y hoy es un día 3 Cali, y así nos seguimos, ¿no? Entonces, pues por eso decimos que hoy estamos en un día 3 Cali. Ya luego veremos los números en náhuatl, ¿no? Pero de mientras lo ponemos así en este sistema de numérico, el 3 Cali, J Cali, ¿sí? Entonces todo esto, les digo, es importantísimo para el pensamiento náhuatl, porque pues aquí es donde, a raíz de los 260 días, pues ahí está estructurado todo el pensamiento náhuatl. Los nombres de las divinidades están dentro de ese pensamiento de los 260. Entonces ahí está, por ejemplo, el Macuilxochitl, está el Ometochtli, está el 7 Hecat, están todas las deidades nahuas, están cifradas en esta cuenta de los 260 días. Entonces, lo que sí podemos asegurar por nuestra poca experiencia, es que si alguien quiere conocer el pensamiento náhuatl antiguo, pues tiene que ir a esto, ¿no? A los días, al tonalpohualli. Ahí está cifrado todo, cómo veían ellos el tiempo, cómo lo contaban, ¿no? Los años, los días, cómo veían la naturaleza, los elementos y todo esto, ¿no? Bueno, entonces, para darle cabida a esto, vamos a decir los 20 días en orden. Entonces, estos días, más que cantarse, yo siento que los podemos entonar. Bueno, es lo que hacemos aquí cada vez que se cumple un ciclo de 260 días, el tonalpohualli. Lo hicimos el viernes, ¿no? Pero ahora no lo vamos a hacer completo porque sí toma un rato decir los 260 días. Entonces, ahorita nada más vamos a decir los 20 días, que es la base del tonalpohualli, en náhuatl, el tzolkin de los mayas. Entonces, les digo, el día 1, en este orden, como los vaya diciendo, es como está aquí. Bueno, aquí salió en desorden, pero yo creo que le podrían ir poniendo un numerito, ¿no? Donde dice Zipactli, pues ponerle 1, el que sigue Hecat. ¿Dónde quedó? Ya ni sé. Faltaron 3 de registrar. Ah, no los escribí. Bueno, los escribo, a ver, nada más díganme cuáles son los que faltaron. Hecat, Cali y Oni.
vientos, ¿sí? Ejeka, Cali y Olim. Sale. Entonces, bueno, aquí están en desorden, pero escritos en alfabeto latino, pero aquí ya los tenemos en orden, ¿sí? Y escritos en escritura náhuatl. Y si les puse todo esto, así como que para que se entienda bien, es para pensar que este poema que intentamos cantar hace rato, estaba escrito así, colorido, ¿no? ¿Cómo? No sé, la verdad. Creo que no sé si hay alguien que lo sepa hoy en día. Pero a mí se me hace una belleza, ¿no? Así, algo súper chido, ¿no? Súper chingón. Pensar que esto estaba así y que tuvo que ser trasvasado a estas letras, ¿no? Y hoy lo podemos leer, cantar, pero bueno, es un trabajo que estamos haciendo. ¿Sale? Entonces, los voy a ir diciendo yo en ¿cómo se llama usted? Si me quiere acompañar con el golpe, los voy a ir diciendo día por día y ya ustedes, o los vamos diciendo al mismo tiempo, más bien. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿lista? Sale. Entonces vamos a empezar con el Zipactli y ahí ustedes les van poniendo el numerito. ¿Sale? Zipactli. ¿Todos? Zipactli. Ejeka. Cali. Cuetzpali. Oa. Miquitli. Maza. Totli. Ato. Itzcuintli. Ozomatli. Malinali. Aca. Ocelo. Cuautli. Coscacuautli. Oli. Tepa. Siahui. Xochi. Entonces suena también como cantadito, ¿no? Cuando lo hacemos rápido suena bonito con instrumentos porque se oye Zipactli, Ejeka, Cali, Cuetzpali y así, ¿no? Bueno, ahorita lo hacemos otra vez. De su significado, muchos de ellos creo que es claro, ¿no? Por ejemplo, Tochtli es seguro que es conejo, ¿no? Entonces no sé si hay dudas sobre alguno de ellos, o los voy diciendo cada uno, ¿no? Por si quieren saber. Bueno, si le ponemos una palabra en castellano, puedo empezar por acá. Cuautli. ¿Alguien sabe lo que significa? Águila, ¿no? Águila. Para decir un águila decimos Cuautli. Para decir más de un águila, o sea, el plural, decimos Cuautin. ¿Se acuerdan que dijimos que la palabra hogar en náhuatl la seguimos usando aquí en Santa Clara Huitziltepec? Decimos chantle. Bueno, la palabra original dijimos que era chantli y la raíz es chan. Entonces, chéquense, si digo Cuautli en plural, diría yo Cuautín Chan, y es el nombre del pueblo donde fue escrito este poema, Cuautinchan. ¿Qué creen que significa entonces Cuautinchan? Una casa de águilas. Que es como el hogar, ¿no? Donde viven las águilas, hogar de las águilas. Un nombre muy bello, ¿no? Para ese pueblo. Y un pueblo importante porque pues los franciscanos fueron a hacer ahí un convento, ¿no? Entonces en todos los pueblos importantes pues ahí destruían pirámides, todo eso y levantaban su convento. Entonces Cuautinchan, creo que ahora lo vamos a ver de otra forma, ¿no? Cuando vayamos por allá, por Tecali y todo eso, Cuautinchan, pensar que ahí hicieron este trabajo, ¿no? De traducir, de pasar de un sistema de escritura a otro, todo eso, ¿no? Entonces un pueblo muy importante para nosotros en nuestra región. Cuautinchan, el hogar, la casa de las águilas. Bueno, ya está esa. Ocelo, esa palabra la seguimos usando hoy ya castellanizada. Le decimos ocelote, pero la palabra original en náhuatl es ocelo. ¿Cómo dirían en castellano ocelo? Jaguar le dicen, ¿no? Que ese es de otra lengua de aquí de América, ¿no? No recuerdo cuál exactamente, pero es el jaguari. Pero así le dijeron los españoles, entonces la cambiamos, ¿no? Pero en náhuatl, ocelo. Acat, que dijimos que está en el nombre de Acatzinco. ¿Alguien? Caña, ¿sí? Entonces aquí en el pueblo, pues ya ven, ustedes ya se acuerdan que hablábamos de lo del Día de Muertos. No sé si lo han notado, bueno, yo lo he visto siempre que entierran a alguien, pero siempre que escarban el hoyo para el difunto, es costumbre aquí en el pueblo que se pone una cruz de carrizo, y tiene que ser de carrizo, ¿no? No es así cualquier vara, pues tráete la que sea, para nada, ¿no? Ahí andan los señores buscando dónde hay carrizo,
y en lo que esperan que traen el difunto siempre ponen ahí sus 4, ¿no? Eso tiene que ver mucho con el pensamiento náhuatl, porque pues el Acat pues está bien relacionado con el oriente, ¿no? Que es donde sale el sol, de hecho es el símbolo del oriente. Y una vez en un velorio me tocó ver aquí en el pueblo, aquí en el panteón, que no sabían cómo enterrar al difunto. Unos decían que para acá la cabeza, otros para allá, pero me llamó mucha atención porque un señor dice, no, la cabeza tiene que ir del lado donde sale el sol. Pues tiene que ver con el pensamiento náhuatl, ¿no? Acat, caña, es el símbolo del oriente, el lugar donde sale el sol, de la luz. Bueno, después ahondamos sobre eso. Entonces ya tenemos el Acat, caña, Tochtli, pues ya sabemos, ¿no? Está aquí el pueblo vecino de Tochtepec, Tochtli, conejo, Mazatl. Espérense, se los muestro y solito va. Mazatl, ¿qué decimos que es? Venado. Venado, sí, Mazatl. Entonces ya tenemos Miquistli, ya vimos, ¿no? Es muerte, ahí está el glifo. Coat, aquí todavía usamos esa palabra o no. ¿Han escuchado hablar Mazacuata? Es un tipo de víbora, ¿no? Ahí está la palabra coat, nomás que lo castellanizamos como cuata, por la terminación en castellano femenino, la víbora, coata, ¿sí? Pero la palabra original es coat, entonces sí la conocemos, ¿no? Víbora, serpiente, coat. Atl, ¿alguien sabe lo que es? Lo muestro. Agua, ¿sí? Atl. Aquí hay un pueblo, nuestro pueblo vecino, Atoyatempan. Entonces Atl es agua, Atoyac es el río, y Atoyatempan es que está pues ahí sobre el río, a un lado del río. Entonces en la manera de escribir náhuatl, la palabra Atoyatempan a fuerza tiene que tener este glifo, ¿no? Esta palabra, porque es agua. Bueno, todos los pueblos que llevan en su nombre la palabra agua. Bueno, ya tenemos Atl. Itzcuintli. ¿Lo muestro? Itzcuintli. Perro. Entonces acuérdense que aquí estaba el Xoloitzcuintli. Aquí yo tuve un Xoloitzcuintli, ¿no? Pero luego se murió. Y ya no está. Pero ven, son esos perros que hasta acá usamos otra palabra en náhuatl que todos conocemos, chintulo, que es desnudo. Entonces sí, una vez me preguntaban, ay, ese perro chintulo, ¿por qué no tiene pelo, no? Está encueradito el perrito, ¿no? Son los perros originarios de aquí. Itzcuintli, Xoloitzcuintli. Luego tenemos aquí al Ozomatli, que es, ¿alguien sabe lo que es Ozomatli? Mono. ¿Sí? Bueno, después de Ozomatli aquí tenemos Malinali. Esta es la palabra Malinali en náhuatl. ¿Alguien quiere decir qué es Malinali? ¿Hierba? Ajá, se entiende así como hierba que está torcida, ¿no? Malinali. ¿Sí? Bueno. Ahí tenemos luego Coscacuautli. Se ve clarito que es un ave que anda por aquí volando. ¿Cuál es? Pilote. Ajá, pero bueno, en náhuatl le decimos Coscacuautli, un tipo de ave, ¿no? Bueno, todo esto ya dijimos que tiene un lenguaje simbólico, ¿no? La vejez, bueno, así cosas que luego explicaremos. Coscacuautli, Cuetzpalin, otro animal. ¿No lagartija? Iguana o Lagartija o chintete, luego le decimos, ¿no? Pero es un animal que anda ahí corriendo. Cuije también decimos. Ándale. Entonces, Cuetzpalin. Xochitl, pues ni se diga, ¿no? Flor. Ese está bien clarito. Xochitl. Kiawit es este. Este representa uno de los elementos de la naturaleza. No es un animal, no es un objeto, es... ¿Alguien sabe? La lluvia. Lluvia, Kiawit. ¿Sí? Luego tenemos a Tecpac. Pedernal, ¿no? Ajá, un cuchillo de piedra, ¿no? O sea, una piedra bien afilada y es un cuchillo. Tecpac. ¿Qué más tenemos ahí arriba? Zipac. El Zipactli, que es el día 1. ¿Cómo lo ven? Como un cocodrilo. ¿Sí? Sí. Bueno, muchos lo han querido, o sea, yo les digo, no pienso que haya que traducirlos, más bien hay que ver la imagen, la palabra,
y grabarnos qué significa, ¿no? Pero el Cipactli más bien considero yo que por el Códice Borgia, que es el monstruo terrestre, ¿no? Y lo representaron así como un caimán, cocodrilo o algo. O sea, el animal ese que está tirado sobre el agua y sobre sus superficies que está todo esto, ¿no? Tiene que ver con el pensamiento en agua y por eso es el día 1, ahí empieza todo, ¿no? Y el último día es el Xochitl, como que es el fin del ciclo, el fin y el principio del ciclo, ¿no? Ya dio una vuelta completa. Entonces, de esto que es la superficie muerta ahí, bueno, sin vida, a lo más noble y bello que da la tierra, ¿no? La flor, en muchos sentidos, ¿no? El florecer. Entonces, día último y día primero. Xochitl, Cipactli. Bueno, ya para terminar, nomás nos faltarían estos tres, ¿no? Ejeca. ¿Alguien sabe? El aire, el viento. Aire, viento. Ejeca. ¿Sí? Acá hay un niño en el pueblo que se llama Ejeca. Así lo nombraron, ¿no? Ejeca, viendo. Que por cierto es mi ahijado. Cali, pues ese está más que clarito, ¿no? Es una construcción, casa, ¿no? Cali. Y por último, el que nos faltaba es este, que les digo bien interesante porque no es ni un objeto, ni un animal, ni nada, sino que es un concepto ya bien abstracto. Movimiento, ¿sale? Oli, movimiento como tal, ¿no? Y así lo representaron la palabra, así lo escribieron. ¿Sí? Oli, movimiento. Bueno, entonces con eso quedan nuestras 20 palabras del día de hoy. Lo mejor de estas palabras es, les digo, ver la imagen, aprender la palabra en náhuatl, más que cómo se escribe en este alfabeto, pues aprender que esa palabra representa eso, y es muy importante el orden, ese orden, ¿no? Ese no puede cambiar, ese queda siempre así, ¿no? El nombre de los días. Y bueno, entonces con eso ya tendríamos este repaso de los 20 días. Y para terminar esta primera parte, lo volvemos a decir, ¿no? Ya lo saben ahora qué significa, ya lo podemos decir uno por uno y que ya lo tienen en orden, ¿no? Entonces, y si no, pues ya lo volvemos a decir y lo van diciendo. Bueno, entonces empezamos otra vez, lo decimos todos en voz alta. Cipactli, Ejeca, Cali, Huetzpali, Oa, Miquitli, Maga, Tostli, Atl, Itzcuintli, Ozomatli, Marinali, Aca, Ocero, Cuautli, Oscacuautli, Oli, Tepa, Yawi, Xochitl. Y ya se cumplió el ciclo, ¿no? Lo mejor de esto, les digo, es que lo aprendan. Lo que se debe hacer en realidad es aprender a escribirlos, que ese es otro trabajo, ¿no? Pues no es la intención de este curso, pero quien estuviera interesado, pues ya sabe, ¿no? Aquí está el taller de escritura náhuatl, Tlacuiloli. Y no sé, ya un último comentario. ¿Se acuerdan que puse un puesto aquí en el centro? Entonces fue bien bonito porque mucha gente se acercó a obtener el nombre de su día de nacimiento en náhuatl. Y lo que hago pues es pintar con su número respectivo, ¿no? Entonces bueno, varios de ustedes ya lo tienen. Entonces también es bonito eso, ¿no? Que tengan el día en que nacieron ustedes dentro de ese ciclo de 260 días, pero escrito así, en este sistema de escritura. Y ya lo leen, ¿no? Puede ser, no sé, 5 Ejeca, 10 Aca y así cada uno. ¿Sale? Bueno, entonces hacemos la pausa respectiva y regresamos en unos minutos.